Se avergonzaron de mi esposa durante años y terminaron rogándome que les diera un hijo. Nunca olvidaré la última vez que mi familia me miró a los ojos con sinceridad. Fue años atrás, cuando aún creían que yo iba a convertirme en lo que ellos querían. Desde entonces, algo se quebró. Me dieron la espalda, dejaron de verme como parte del todo. Hasta que, un día, mi hermano se enfermó y, de pronto, parecía que yo era lo único que podía salvarlos. Tengo 32 años, y esta historia va sobre cómo una familia racista y obsesionada con las apariencias terminó arrastrándose ante aquello que siempre despreciaron, yo. No fue planeado como una venganza, pero el resultado fue tan justo que todavía me arranca una sonrisa cada vez que lo recuerdo. Para entenderlo, tengo que retroceder. Crecí en un suburbio acomodado de Michigan, en una casa colonial impecable por fuera y hueca por dentro. Mi padre, Eduardo, dirigía una pequeña cadena de tiendas de repuestos para autos clásicos, negocios heredados de mi abuelo. No eran tiendas comunes, trataban con restauradores exclusivos, y por años les fue de maravilla. Mi madre, Patricia, nunca trabajó un solo día. Era una de esas esposas de club de campo, sonrisas perfectas, agenda llena de eventos benéficos que nadie tomaba en serio y una cuenta de Instagram plagada de frases vacías como la familia es lo primero mientras posábamos frente a restaurantes caros o autos nuevos. Todo era fachada. La vajilla tenía que combinar con las servilletas, el vino tenía que venir de una lista específica y, por supuesto, los invitados tenían que ser gente bien. Pero detrás de esa máscara, el racismo se respiraba como el perfume caro que mi madre usaba a diario. En público, eran encantadores con cualquier persona. En privado, se burlaban de los acentos, de los barrios que ya no eran lo que eran, de los inmigrantes que, según ellos, se llevaban los trabajos de los verdaderos americanos. Lo decían como quien comenta el clima, sin vergüenza. Mi hermano menor, Álvaro, absorbió todo eso sin filtro. 4 años menor, era la joya de la familia. Capitán del equipo de fútbol, novio de la rubia rica, y más adelante miembro de la fraternidad correcta. Su camino estaba trazado, heredar el negocio familiar, seguir el legado, como le gustaba decir a mi padre. Yo, en cambio, nunca encajé. No era un rebelde. Sacaba buenas notas, no causaba problemas, pero desde pequeño supe que mi forma de ver el mundo no coincidía con la suya. No me interesaban los deportes, ni las fiestas, ni hablar de inversiones como si fueran juegos de mesa. Y sobre todo, no compartía su desprecio camuflado hacia los demás. Mientras ellos soñaban con que estudiara negocios en la Universidad de Detroit Mercy, me fui a Michigan State a estudiar ingeniería mecánica. Para mi madre, fue como si la hubiera traicionado. Una universidad estatal, decía con una mueca como si hablara de un centro de rehabilitación. Me gradué, conseguí trabajo como ingeniero de diseño y para los 26 ya ganaba $67,000 al año. No era un imperio, pero era suficiente para vivir solo, sin pedirles nada. Ellos, sin embargo, hablaban de mí como si trabajara friendo hamburguesas. En cada comida familiar, mi madre preguntaba cuándo iba a conseguir una carrera de verdad, comparándome con hijos de conocidos que ganaban 6 cifras antes de los 30. Pero yo era feliz. Tenía amigos leales, un departamento que pagaba con mi esfuerzo, sobre todo, libertad. No tenía que fingir ni sostener un personaje como ellos. Y fue justo entonces, cuando me sentía más firme en lo que era, que conocí a Marina. Nos cruzamos en una conferencia de jóvenes ingenieros en Detroit. Ella daba una charla sobre procesos sostenibles y, desde el primer minuto, me dejó sin palabras. Inteligente, segura, con una manera de hablar clara y firme. Trabajaba en una firma consultora y ganaba más que yo. Y además de eso, era hermosa. Marina, o Mary, como la llamaban sus amigos, era mexicoamericana, nieta de inmigrantes que llegaron a Texas en los años 40. Su padre, Ramón, jefe de obra. Su madre, Claudia, enfermera en un hospital pediátrico. Familia de clase media, trabajadora, con valores sólidos. Después de su charla, hablamos un rato. Esa conversación se convirtió en café, luego en cena, después en horas de charla en su carro frente a mi edificio. En menos de un mes, ya no quería estar con nadie más. Marina era todo lo que yo no sabía que necesitaba. A los 6 meses, ya estaba completamente enamorado. No había ninguna duda, quería construir mi vida con ella. Era inteligente, sencilla, directa, sensible, divertida. Le gustaba cocinar conmigo, ver documentales, caminar sin rumbo los domingos. Me aceptaba tal como era. Nunca intentó cambiarme ni impresionarse con lo que tenía o dejaba de tener. Y eso, para alguien como yo, que había crecido entre máscaras, significaba el mundo. Pero había un problema. Un enorme problema. Mi familia. Desde que comenzamos a salir, empecé a mencionar a Marina en conversaciones, dejando caer datos aquí y allá. Contaba que era ingeniera ambiental, que trabajaba en temas de sostenibilidad, que hablaba español con fluidez. Todo en tono casual, como tanteando el terreno. Craso error. Un domingo, en medio de la cena, mencioné que Marina había dado una charla bilingüe en su empresa.
Mi madre levantó la mirada con ese brillo que siempre aparecía cuando sentía que algo podía escandalizarla. «Ah, sí, ¿es extranjera?», preguntó, como si hubiera dicho que estaba saliendo con alguien en fuga. «No, nació en Houston», respondí. «Su familia es mexicoamericana». El ambiente se congeló. Literal. Como si alguien hubiera apagado la calefacción de golpe. Mi padre dejó los cubiertos. Me miró con esa expresión dura que usaba cuando hablaba de política o inmigración. Patricia se limitó a sonreír, fingiendo cortesía. «Seguro es una buena chica», dijo, con esa voz que usaba cuando odiaba a alguien pero quería sonar diplomática. Y entonces, Álvaro, que apenas había dicho una palabra en toda la cena, lanzó la bomba: «Ten cuidado, ya sabes cómo son esas familias cuando ven a alguien con algo de dinero». Era increíble. Estaba ganando $67,000 al año y vivía en un departamento alquilado con muebles de segunda mano. ¿Qué oro creían que Marina quería sacarme? Pero no dije nada. Solo apreté los puños debajo de la mesa. Después de la cena, mi padre me llamó al estudio. Casi siempre que decía «hijo, ven, hablemos», sabía que se venía un sermón. «Tú sabes que no soy prejuicioso», empezó. Una frase que, ya lo sabemos, nunca termina bien. Pero tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasa si se casan y tienen hijos? Van a crecer confundidos, divididos entre dos culturas. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué gente?, pregunté, aunque ya lo sabía. Nuestros amigos. Los clientes. La comunidad, respondió sin dudar. ¿Y tú crees que eso importa más que con quién quiero compartir mi vida?, le dije. No respondió. Solo negó con la cabeza, como si yo fuera un niño obstinado. Salí de esa casa sabiendo dos cosas: que mi familia nunca aceptaría a Marina, y que no podía seguir ocultándola. Ella ya lo notaba. Me lo decía sin rabia, solo con tristeza. «Tus padres ni siquiera saben cómo me veo. Ya conociste a mis papás 3 veces, y yo ni una foto de los tuyos». Tenía razón. No quería que pensara que me avergonzaba de ella. No lo hacía. Me sentía orgulloso. Pero también sabía que enfrentarlo significaba cruzar una línea sin retorno. Finalmente, tomé la decisión. 8 meses después de comenzar a salir, la invité a una cena familiar. Intenté prepararla. Le dije que podían ser intensos, que venían de un mundo muy tradicional, pero no supe cómo explicarle que el racismo no iba a estar escondido esa noche. Desde el momento en que cruzamos la puerta, supe que no habría vuelta atrás. La cara de mi madre fue un poema. Su sonrisa titubeó por un instante antes de transformarse en la máscara de siempre. «Debe ser Marina», dijo pronunciando cada sílaba con exageración. Mi padre le dio la mano como quien inspecciona un pasaporte. Nos sentamos a la mesa. Empezó la cena, y con ella, el interrogatorio. Todo disfrazado de amabilidad. «Hablas muy bien inglés», soltó Patricia. «Apenas tienes acento. ¿Desde cuándo está tu familia en el país?». Marina, con una calma admirable, respondió que su familia llevaba 3 generaciones en Texas. Habló de su padre, de su madre, de su carrera. No perdió la sonrisa, aunque yo veía en sus ojos el cansancio. Y entonces vino la pregunta que me hizo querer desaparecer: «¿Cuál es tu origen, querida? Tienes un aire muy exótico». Esa palabra, dicha con ese tono, me revolvió el estómago. Marina respondió con orgullo. Habló de su herencia, de las tradiciones familiares. Mis padres asentían, sonriendo apenas, mientras se lanzaban miradas cómplices cuando creían que no los veíamos. Luego mi padre preguntó, sin pudor, si sus padres tenían papeles en regla. Mi madre quiso saber si Marina pensaba conservar su cultura una vez que se casara. Ni siquiera intentaban disimular. Álvaro se quedó callado. No intervino, pero tampoco dijo nada. Solo miraba su plato. Como si el silencio lo hiciera menos cómplice. Cuando salimos de ahí, Marina no dijo una palabra durante todo el camino. Yo la miraba de reojo, sin saber qué decir. A mitad del trayecto, habló. «Tus padres me odian», dijo, sin levantar la voz. Y antes de que pudiera responder, me detuvo. «No lo niegues. No empieces con eso. Lo he vivido toda mi vida. Sé cómo se siente. Tu mamá pasó toda la cena buscando qué tenía de malo en mí. Tu papá apenas me miró a los ojos. Y tú no dijiste nada». Eso me dolió más que cualquier comentario de mis padres. Porque era cierto. Por tratar de mantener la paz, traicioné a la persona que más amaba. Le prometí que no volvería a pasar. Que, si alguna vez mis padres volvían a faltarle al respeto, yo hablaría. Que no la dejaría sola de nuevo. Pero en el fondo sabía que esa promesa ya llegaba tarde. Una parte de Marina había visto demasiado, y ya no podía desverlo. Al día siguiente, mi madre me llamó. «Tenemos que hablar», dijo con ese tono de autoridad envuelto en falsa preocupación. Fui. Quizás porque aún quería pensar que podía hacerles entender. Que no todo estaba perdido. Pero apenas entré, supe que era una trampa. Mi padre estaba en su sillón, serio, cruzado de brazos. Patricia me esperaba sentada en el borde del sofá. Álvaro no estaba,
pero no hacía falta. Ya era bastante con ellos dos. Esta situación con Marina, empezó mi padre. Se llama Mary, lo interrumpí. Y no sé de qué situación estás hablando. Mi madre suspiró. No somos racistas, dijo. Pero tienes que pensar en tu futuro. Si llegan a tener hijos, ¿cómo van a criarlos? ¿Bajo qué cultura? ¿Qué identidad van a tener? Estarán confundidos. La miré incrédulo. ¿Y qué hay de nosotros?, agregó. ¿Se supone que en Navidad vamos a comer tacos y escuchar rancheras? ¿Vas a empezar a hablar español en la mesa? No podía creer lo que salía de su boca. Ni siquiera intentaban suavizarlo ya. Era desprecio puro. Y disfrazado, además, de preocupación maternal. Mi padre fue más directo. El amor se acaba. Lo que queda es la compatibilidad, los valores, la educación. Y ustedes vienen de mundos muy diferentes. No estás viendo los problemas que eso va a traer. Fue ahí cuando entendí que no había salvación posible. ¿De verdad me están haciendo elegir entre ustedes y la mujer que amo?, pregunté, sin levantar la voz. Solo queremos lo mejor para ti, respondió mi madre, como si no acabara de decir las cosas más ofensivas que podía imaginar. Me levanté. Marina es lo mejor que me ha pasado. Si ustedes no pueden aceptar eso, el problema no es mío. Es suyo. Mi madre rompió a llorar. ¿Cómo puedes hacernos esto? Yo, dije. ¿En serio? Y entonces me fui. No hubo más gritos. No los insulté. Solo salí sabiendo que algo se había roto. Que nunca volvería a verlos igual. La fachada se había caído. Y ya no quedaba nada debajo. Después de eso, los contactos fueron esporádicos. Llamadas cada tanto. Una postal en Navidad. Algún intento forzado de saludo por cumpleaños. Pero ya no eran mi familia. Solo conocidos lejanos con los que compartía un pasado. Un año después, le propuse matrimonio a Marina en el mismo lugar donde nos conocimos. Fue durante una cena formal de ingenieros. Le pedí la palabra, tomé el micrófono, y delante de todos, le pedí que fuera mi esposa. Dijo que sí. Invitamos a mis padres, por respeto más que por esperanza. Dijeron que ya tenían otro compromiso. Álvaro sí fue, pero se notaba incómodo. Casi no habló con nadie. Marina intentó ser cordial, pero él evitaba mirarla a los ojos. 8 meses después, nos casamos. Fue hermoso. Una mansión antigua, decorada con luces tenues, flores silvestres y un pequeño grupo de músicos tocando jazz en vivo. Había gente riendo, bailando, celebrando con sinceridad. Mis padres no asistieron. Viaje programado, dijeron. Sabíamos que era mentira. Pero dolía menos porque ya no esperábamos nada de ellos. Álvaro, en cambio, tuvo un gesto que no esperábamos, caminó con la hermana menor de Marina hacia el altar. Fue un acto simple, pero simbólico. Me hizo pensar que, quizás, no todo estaba perdido con él. Después de eso, nuestra vida siguió su curso. Conseguí un ascenso. Marina también. Compramos una casa modesta, pero acogedora. Hicimos viajes pequeños, construimos recuerdos. Y lo más importante, estábamos en paz. Mientras tanto, la vida perfecta de mis padres empezaba a agrietarse. El negocio familiar, esas tiendas de repuestos que mi padre había heredado y glorificado, comenzó a venirse abajo. Las ventas bajaban. Los clientes preferían comprar por internet. Las piezas escaseaban, los contratos se cancelaban. Y mi padre, como siempre, se negaba a adaptarse. Me enteré por terceros que habían tenido que despedir empleados. Que las cuentas estaban al límite. Que mi madre ya no iba al spa cada semana ni organizaba cenas en el club. Todo se desmoronaba. Pero ellos no cambiaban. Ni una llamada. Ni un mensaje. Seguían fingiendo que todo estaba bien. Que nosotros no existíamos. Álvaro, por su parte, había tomado el control del negocio tras graduarse. Se casó con Ashley, su novia de toda la vida. Rubia, rica, educada en casa, la perfecta muñeca de porcelana que mis padres adoraban. Se casaron con una boda aún más lujosa que la nuestra. Fotos por doquier. La decoración, los vestidos, los invitados, todo cuidadosamente elegido para las redes sociales. Y durante los primeros 2 años, todo parecía perfecto. Vacaciones en el Caribe. Ropa de diseñador. Hashtags como almohadilla bendecidos y almohadilla vida soñada. Pero había algo que no aparecía nunca: hijos. Mi madre, obsesionada con tener nietos, empezó a perder la paciencia. Ashley decía que lo estaban intentando. Que aún no era el momento. Pero sus ojos decían otra cosa. Después de 2 años sin noticias, comenzaron los rumores. Comentarios velados. Algunas personas no están hechas para ser padres, decía mi madre en tono de mártir. Finalmente, Álvaro y Ashley consultaron a especialistas. El diagnóstico fue devastador. Álvaro era infértil. Casi ningún espermatozoide viable. Ni siquiera con tratamiento. Lo intentaron con fertilización in vitro. 2 veces. Nada. Y entonces, desesperados, buscaron una salida, un donante.
Fue ahí cuando me llamaron. Recibí la llamada de Álvaro una tarde cualquiera. Su tono era nervioso, vacilante. No era común en él. Siempre fue el seguro, el arrogante, el que hablaba como si tuviera todo bajo control. Sé que con mamá y papá las cosas han estado mal, dijo. Pero necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos hacer una videollamada? Ashley y yo queremos explicártelo. No me dio más detalles. Acepté por curiosidad. Y, en el fondo, porque ya intuía por dónde iba el asunto. Cuando me conecté, estaban ellos dos, y también mis padres. Y una mujer que no reconocí. Gracias por unirte, dijo Álvaro, intentando sonreír. Ella es la doctora Sara Martínez, consejera de fertilidad. Nos ha estado guiando durante este proceso. Ahí supe que no era solo una charla de reconciliación. La doctora tomó la palabra. Habló de genética, de compatibilidad, de linaje familiar. Mostró estadísticas, gráficas, y un montón de términos médicos que no me interesaban. En muchos casos, dijo, las familias optan por un donante conocido. Alguien con vínculos sanguíneos. Así se preserva la historia genética y se minimizan los riesgos. Fue mi madre quien lo dijo, con esa calma ensayada que usaba para disfrazar su manipulación. Hemos estado pensando, y creemos que podrías ayudarnos con esto. Ashley, entre lágrimas, lo confirmó. Queremos que tú seas el donante. Por favor. Me quedé inmóvil. Estas personas, las mismas que me rechazaron por casarme con Marina, que nunca aceptaron a mi esposa, que se negaron a asistir a mi boda, ahora querían que yo les regalara su nieto perfecto. La doctora intentó suavizarlo todo. Sería un gesto hermoso. Un acto de unión familiar. Y entonces mi madre, como siempre, cruzó el límite. Sería una forma de que por fin aportes algo valioso al legado familiar. Ahí fue cuando dejé de morderme la lengua. Déjenme ver si entendí, dije. Me cortaron de sus vidas. Ignoraron a mi esposa. Me humillaron durante años. Y ahora, quieren que les dé un hijo. ¿Así, sin más? Ashley sollozaba. Estamos desesperados. Ya no sabemos qué más hacer. ¿Y Marina? Pregunté. ¿Está invitada a esta nueva reunión de familia o sigue siendo la extraña? Mi padre murmuró algo sobre integrarla como tía, como si ese fuera un gesto magnánimo. La hipocresía me revolvía el estómago. Pedí tiempo para pensarlo. Me dijeron que no habría presión. Mentira. Durante la semana siguiente me llegaron mensajes, llamadas, correos. Incluso mi madre se atrevió a llamar a Marina. Tal vez esto pueda ser un nuevo comienzo, dijo, como si los años de desprecio pudieran borrarse con un favor. Marina y yo hablamos durante horas. Ella estaba asqueada. Pero también entendía que esta era una oportunidad. ¿Y si se los das? Me preguntó. ¿El hijo perfecto, de su hijo imperfecto? No. No sería tan fácil. Así que ideamos un plan. Uno que les mostrara exactamente lo que se siente que te usen y te desechen. Pauté otra videollamada. Mis condiciones fueron claras, disculpa pública para Marina y para mí. Inclusión total en la familia. Compensación económica de $35,000, la mitad por adelantado. Y acceso directo al niño. Todos aceptaron. La desesperación era más fuerte que el orgullo. Mi madre incluso publicó un mensaje en redes. Críptico, pero optimista. Ashley ya había decorado la habitación del bebé. Álvaro me escribía todos los días con entusiasmo. Y entonces llegó el día de la última videollamada. Ya tomé una decisión, dije. Todos contenían el aliento. Después de pensarlo mucho, he decidido que no voy a hacerlo. El silencio fue inmediato. Denso. Helado. Ashley rompió a llorar. ¿Qué? Pero dijiste. Dije que lo pensaría. Y lo hice. Y lo que pensé es que ustedes no merecen nada de mí. Álvaro tartamudeaba. Pero, somos familia. ¿Familia? Solté, como cuando se negaron a venir a mi boda, como cuando mi madre dijo que mis hijos crecerían confundidos porque no eran completamente blancos. Mi padre apretaba los dientes. Ashley sollozaba. La doctora intentaba mediar. Pero ya era tarde. No voy a contribuir a su legado, dije. Porque ese legado está podrido. Porque en ese linaje no hay amor, solo conveniencia. Porque quieren mantener su sangre, pero solo si esa sangre no ama lo que ustedes desprecian. Mi madre quiso hablar. Podemos cambiar. Han tenido 6 años, le respondí. 6 años para acercarse. Para pedir perdón. Para demostrar que realmente importábamos. Y lo único que hicieron fue ignorarnos hasta que les fuimos útiles. Álvaro trató de sonar conciliador. Podemos empezar de nuevo. ¿Desde dónde? Pregunté. ¿Desde la humillación? ¿Desde el rechazo? ¿Desde el racismo? Guardaron silencio. No solo están perdiendo un nieto biológico. Están perdiendo lo último que quedaba de mí con ustedes. Desde hoy, no quiero volver a recibir ni un solo mensaje. No quiero que me llamen. No quiero que intenten acercarse. La pantalla se quedó en silencio.
sus rostros deshechos, sus expresiones rotas. Y por primera vez en años, no sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo paz. Cerré la videollamada. Marina estaba en la cocina. Me vio llegar. No preguntó nada. Solo me abrazó fuerte. Y en ese instante, entendí que no era una victoria ni una venganza. Era un cierre. Uno que ellos provocaron. Y que yo, por fin, tuve el valor de sellar para siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.